Hola, hola amigos, hermanos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Hoy día jueves, jueves santo, vamos a hablar, como ya lo hemos venido haciendo durante la semana, de algunas de las cosas ocurridas en la última semana de vida de Jesucristo en esta tierra. Hemos estado durante la semana hablando, empezamos el día lunes y hoy pues vamos a hablar de lo que ocurrió o de algunas de las cosas ocurridas el día jueves. Así que si alguien está viendo este es su primer video, les recuerdo que hay 3 videos anteriores y que mañana nuevamente estaremos, si Dios lo permite, a las 7:30 a través de este mismo medio con lo ocurrido el día jueves, el día viernes y el sábado. Vamos a estar terminando a las 11 de la mañana, también vamos a estar transmitiendo en vivo con lo que fue la resurrección de Jesucristo y por supuesto también vamos a hablar algo con respecto a su segunda venida. Así que bienvenidos nuevamente en esta noche. Vamos entonces a comenzar con lo ocurrido el día jueves. Ayer en la noche hablábamos del sermón profético de Mateo 24. Centramos la meditación en la parte cuando Jesús dice en su sermón, como en los días de Noé. Desde allí nosotros hicimos ayer la reflexión. Y cuando ya terminamos, pues yo lo decía que cuando Jesús terminó esas palabras, dice Mateo 26, versículos 1 y 2, que cuando Jesús terminó de estas palabras, le dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Así que entonces vamos a partir de ese momento. Jesús terminó su sermón y el día jueves era el día de la preparación para la Pascua. Y Jesús había mandado a los discípulos a que buscasen un lugar específico y allí iban a celebrar la Pascua. Pero ese día jueves fue también el día en que el traidor Judas se reunió por segunda vez con aquellos que querían matar a Jesucristo. Se reunió con ellos para finiquitar los detalles de la entrega. Judas se había reunido una vez antes de esta con los dirigentes judíos y eso ocurrió cuando Jesús fue ungido en Betania en casa de Simón el fariseo. Recuerden que María Magdalena había ungido con un perfume a Jesucristo y cuando María hizo eso, pues Judas hizo un comentario. Él dijo: ¿por qué se hace este desperdicio? Este perfume pudo haberse vendido por más de 300 denarios y haberlo dado a los pobres. Pero Juan, cuando comenta este hecho, dice: mas esto lo dijo no porque se cuidara de los pobres, no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Y él sustraía de lo que ponían en la bolsa. Pero Jesús luego, después que Judas hizo este comentario, bien un comentario que sembró cizaña en la mente de los demás discípulos, porque ponía a Jesucristo como que Jesucristo no valía lo que María había hecho por Jesús. Y de hecho, pues Judas lo demostró muy bien, porque más adelante vamos a ver que Judas vendió a Jesucristo por 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo. Así que Judas valoraba muy poco a Jesucristo. Pero en esa reunión Jesús, cuando Judas hizo ese comentario, Jesús le dirigió una mirada a Judas que le estaba diciendo que Jesús discernía la hipocresía de ese comentario que le había hecho. Después Jesús dijo: déjenla tranquila, porque buena cosa me ha hecho, porque se ha adelantado a ungirme para mi sepultura. Y además dijo Jesucristo: mas yo os digo que donde quiera que este evangelio sea predicado, también se dirá lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y todo esto a Judas le incomodó, se sintió reprendido, aunque no fue algo abierto. Sin embargo, de ese lugar, de casa de Simón, salió Judas para encontrarse por primera vez con los dirigentes judíos para hacer el negocio para la entrega de Jesucristo. Y este jueves, antes de la Pascua, se reunió por segunda vez para finiquitar los detalles de esta negociación. Después de haberse reunido con los dirigentes judíos, entonces volvió, se juntó con los demás discípulos y participó en los preparativos para la cena de la Pascua. Cuando llegó la noche, cuando llegó la hora, dice la Biblia que Jesús estaba con los 12. En las Pascuas anteriores, los discípulos habían disfrutado mucho esos momentos porque era un momento de gozo sereno y a ellos les gustaban estos momentos. Parece ser que las Pascuas anteriores Jesús lo había celebrado con muchas personas, pero en esta ocasión Jesús deseaba celebrarla únicamente con los 12. Jesús deseaba
aprovechar las pocas horas de tranquilidad que le quedaban para instruir a sus discípulos. Era lo que él pensaba en su mente, siempre empeñado en instruirlo, aprovechando al máximo el tiempo. Y esta noche él quería también aprovecharla para instruirla. Pero cuando se reunieron, los discípulos notaron que Jesús estaba un poco triste. Había algo que no era común en él en esta noche. Y los discípulos, aunque no entendían la razón o las razones, ellos simpatizaban con su maestro porque ellos amaban a Jesucristo. Y ellos simpatizaban con ellos en su pesar, aunque ellos no sabían y tampoco se atrevieron a preguntarle la causa por la que Jesús tenía ese semblante tan cambiado en esta última noche. Cuando estuvo sentado en la mesa, Jesús dijo en un tono de mucha tristeza, dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta última Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estaban ahora reunidos en la mesa, estaban todos allí, y en ocasiones como esta era costumbre que un siervo lavase los pies de los que estaban en una reunión como esta. Y estaba todo preparado para que ese servicio se realizara también esta noche. Allí estaba el agua, estaba el lebrillo, estaba la toalla, y alguien tenía que hacer el trabajo. Jesús quedó un rato esperando para ver si alguno de los discípulos tomaba la iniciativa para realizar este trabajo. Pero ellos, ninguno quiso hacerlo, porque ellos, recuérdense que ellos siempre querían ser el mayor. Cada uno de ellos deseaba el puesto más alto al lado de Jesucristo. Por lo tanto, ninguno de ellos iba a ceder a su orgullo y se iba a humillar a ese nivel para lavarle los pies a sus compañeros. Así que Jesús estuvo un rato esperando para ver lo que iba a pasar. Ellos se miraban unos a otros. Y ahora ese sentir que existió en el momento cuando se reunieron, cuando ellos vieron a Jesús triste y que ellos también fueron tocados por la tristeza de su Señor, ahora eso parece haber desaparecido. Porque ahora hay miradas que dicen que hay problemas entre ellos. Jesús siguió esperando. Ninguno se tomó la iniciativa de hacer aquel servicio. Y después de un rato entonces Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto exterior que le iba a impedir moverse con libertad mientras lavaba los pies de sus discípulos, tomó una toalla, tomó el lebrillo, colocó agua y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Aquello fue algo tremendo. Lo que no iba a ser ningún sermón, este acto de Jesucristo logró tocar el corazón como ninguna otra cosa podía hacerlo en sus discípulos. Jesús comenzó a lavarles los pies. Ellos estaban sentados, Jesús sentado a un lado, sentado a la mano izquierda de Jesucristo estaba Judas, a la mano derecha estaba Juan, el discípulo amado. Y Jesús comenzó precisamente por Judas a lavarle los pies. Fue el primero que Jesús le lavó los pies. Mientras Jesús se agachó allí, el Espíritu Santo tocó el corazón de Judas. Fue conmovido y sintió el deseo, el impulso de confesar su pecado en ese momento, pero el orgullo de Judas no le permitió confesar. Y en aquel momento era un momento especial para Judas, era la oportunidad que se le estaba dando de confesar su culpa, de arrepentirse y conseguir el perdón que Dios estaba dispuesto a darle. Pero Judas no se humilló. Jesús continuó lavando los pies a cada uno de los discípulos. Cuando llegó donde Pedro, Pedro dijo: no, ¿qué estás haciendo, Señor? Le dice Jesús: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Pedro no podía soportar ver a Jesucristo humillado a ese nivel, porque Pedro era uno de los que siempre habían creído que Jesucristo era el Mesías. Desde que Pedro se encontró con Jesús, dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y un año antes, cuando se estaba celebrando, cuando estaban en Betsaida, donde Jesús alimentó 5,000, al día siguiente de ese milagro, se fueron a Capernaum. Jesús estaba predicando en el templo, predicó el sermón del pan de vida, le dijo a la gente: si no comen mi carne y ven mi sangre, no tendrán vida. La gente tomó aquello de manera literal, se ofendieron, y un poco de gente, de discípulos, se fue de andar con Jesús y ya no andaban más con él. En ese momento Jesús le dijo a sus discípulos: ¿ustedes quieren irse también? Y entonces Pedro le dijo: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Pedro no tenía duda. En este momento Pedro entonces se resiste, quiere resistirse porque no soporta ver a su maestro humillado a este nivel. Pero entonces Jesús le dice: si no te lavares,
no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo, bueno, si es así, pues no, Señor, lávame las manos, la cabeza, todo. Entonces Jesús le dice, no, el que está lavado solo necesita lavarse los pies. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Aquí estaba Jesús haciendo referencia a quién, a Judas. Y todo esto Jesús lo hace de manera intencionada. Estáis limpio, mas no todos, es porque Jesús hace esto en beneficio de la fe de sus discípulos más adelante. Porque cuando todo este caso se descubriera, el caso de Judas, estos pequeños detalles le iban a recordar a los discípulos que Jesús sabía perfectamente lo que Judas había planificado. Que esta traición de Judas no agarró a Jesús por sorpresa. Y cuando hacía un año, refiriéndome a lo mismo que le dije ahorita del sermón en la sinagoga de Capernaum, cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente, Jesús le dijo a ellos, ¿no os he cogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Así que Jesús sabía perfectamente, y todos estos detallitos Jesús lo hace para que cuando se descubra todo esto con Judas, ellos tuviesen claro de que Jesús era el Cristo, de que Jesús sabía lo que iba a suceder y de que la traición de Judas no lo sorprendió. Jesucristo continuó lavándole los pies a los demás discípulos y cuando terminó se sentó nuevamente a la mesa con ellos y comenzaron a cenar. Mientras cenaban, Jesús volvió a hablar y esta vez dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Cuando Jesucristo dijo esto, hubo una reacción tremenda entre los discípulos. ¿Cómo es posible que uno de estos pudiese entregar a Jesucristo? Pero ¿en manos de quién lo iba a entregar? Y esto causó un ambiente allí, quizás de alboroto entre los discípulos, de sorpresa. Y entonces comenzaron cada uno a escudriñarse a sí mismo, a ver si alguno de ellos guardaba algún sentimiento, algún resentimiento contra su maestro. Y todos estaban allí autoexaminándose para ver qué había pasado. Pero Pedro, que está sentado al frente de Jesús, y Juan está a su mano derecha, allí recostado al lado de Jesucristo, Pedro le hace seña a Juan, le dice, pregúntale quién es. Entonces Juan con angustia pregunta, Señor, ¿quién es? Y entonces Jesús dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Tampoco lo entendieron, pero más adelante, como le dije, lo iban a entender. Entonces comenzaron cada uno a preguntarse, Señor, ¿soy yo? Y me imagino que el primero debió ser Juan, que estaba a la mano derecha. Y cuando Juan pregunta, todos están pendientes, esperando la respuesta, y Jesús permanece en silencio. Luego pasa el siguiente, y cuando preguntaba uno, y Jesús guardaba silencio, todos miraban al que seguía en el orden ascendente en el círculo. Y iban todos preguntando, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y finalmente solo faltaba Judas por preguntar. Y ahora todas las miradas estaban hacia Judas, sobre Judas. Y Judas, tratando de, quizá para también ser como los otros, preguntó, ¿seré yo, maestro? Y Jesús respondió, tú lo has dicho. Sorprendido Judas se levantó de la mesa y Jesús dijo, a la verdad, el Hijo del Hombre va según de él está escrito, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Y le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Los discípulos tampoco entendieron esto. Ellos pensaron que Jesús le decía a Judas quizás que comprase algo para la cena o algo para los pobres. Y Judas salió del aposento alto. Y dice Juan que el evangelista dice que cuando Judas salió era ya noche. Y eso tiene un profundo significado. Era noche para Judas. Y toda esta semana hemos estado hablando de que es el tiempo, hoy es el tiempo para que nosotros nos pongamos al día con Dios. Para el mundo un día va a llegar también la noche. Y la noche también llegará para cada uno de nosotros de manera individual. Cuando llegue la noche ya no hay más nada que hacer. Se habrá terminado, el sol de la misericordia y de la gracia se habrá ocultado para siempre y ya no habrá más nada que hacer. Judas salió y ya era noche porque para Judas ya no había vuelta atrás. Había hecho su última decisión y la noche y el día de gracia y misericordia se había puesto para Judas y ahora solo le quedaban las tinieblas. Después que Judas salió, Jesús continuó instruyendo a sus discípulos. Continuó hablándoles, enseñándoles, y cuando hubo terminado todas sus instrucciones, entonces Jesús levantó la vista al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado.
glorifica a tu Hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que des vida eterna a todo lo que les diste, pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Y entonces habló de sus discípulos, yo les he manifestado tu nombre y ellos han creído, les he dado tu palabra y ellos lo han recibido y saben y han creído que yo salí de ti, que tú me enviaste. Y ruego por ellos, Señor, ruego que tú los guardes. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre y ninguno de los que me diste se perdió excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Y además dijo, no ruego solamente por ellos, sino por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando usted pueda, tomarse el tiempo y le hace la oración de Juan 17. Conmovedora, tremenda oración. Así Jesús estaba ahora encomendando su pequeña iglesia bajo la sombra del Omnipotente. Una iglesia pequeña, frágil a la vista, con pocos hombres, 11 hombres ignorantes, despreciados por la gente, pero esa pequeña iglesia había sido edificada sobre las rocas de los siglos y las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella porque estaban edificadas sobre la roca de los siglos, la roca eterna. Aunque parecía pequeña, aunque parecía débil e insignificante, esa iglesia no iba a ser derribada nunca porque estaba sobre la roca. Esos 11 discípulos quedaron con Jesucristo, siguieron con él, y cuando Jesucristo terminó de dar instrucciones, tuvo esta oración de la cual yo le estoy haciendo referencia, y después entonces Jesucristo cantó el himno pascual, es el Salmo 117 que dice, alabad a Jehová naciones todas, alabad todos los pueblos, porque ha extendido su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Después de esto, entonces Jesús salió del aposento alto y se dirigió hacia el Getsemaní. A él le aguardaba ya la última batalla contra el diablo y Jesús salió para hacerle frente. Salieron y se dirigieron hacia el Getsemaní. Y cuando iban en el camino, Jesús le dijo a los discípulos, de cierto os digo que que todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersadas. Pedro protestó con vehemencia y dijo, yo no te voy, yo estoy contigo, dispuesto a ir contigo hasta la muerte, si es posible, a la cárcel, lo que sea. Y Jesús le dijo, no, tú esta noche antes que el gallo cante 2 veces, negarás 3 veces que me conoce. Y todos, dice la Biblia, todos dijeron lo mismo. Todos prometieron serle fieles a Jesucristo. Sin embargo, ya vamos a ver, ya sabemos lo que pasó. Cuando iban llegando al monte, al Getsemaní, al jardín, dice Elena White que Jesús se fue sumiendo en una profunda tristeza. Había estado conversando muy alegre con su discípulo, pero a medida que se iba acercando, se fue quedando en silencio y una profunda tristeza embargaba todo su ser. Su cuerpo comenzó a tambalearse como si fuese un árbol azotado por una tempestad. Fue necesario que su discípulo lo ayudasen porque sin ellos Jesús habría caído al suelo. Cuando llegaron a cierto lugar, Jesús dejó a los 8 y continuó más adentro con los 3 discípulos que eran los más cercanos a él, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Esos eran los más íntimos a Jesucristo y él se fue con ellos un poco más adelante. Pero aún así, cuando llegó a otro lugar, dejó a Pedro, a Juan y a Jacobo y él se fue un poco más adelante para orar. Y le dijo a los discípulos, orad conmigo. En esta noche, en esta hora difícil, Jesús deseaba la compañía de sus discípulos. Así como nosotros necesitamos a alguien en cierto momento definido que esté con nosotros, que sentir el apoyo, así sentía Jesucristo. Sentía esa necesidad de compañerismo, de apoyo de alguien que estuviese comprendiendo lo que le estaba pasando, pero los discípulos no lo entendían. Jesús le dijo, oren conmigo. Y él se fue a orar. Y ya sabemos la oración que tuvo a Jesús allí en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Y dice que cuando vino a donde estaban los discípulos, los halló dormidos. Le dijo a Simón, Simón, ¿duermes tú? Jesús era el que había dicho que iba a estar conmigo en todo momento. Sin embargo, Simón estaba dormido, igual que Juan y Jacobo, que habían pedido, que Jesús le había preguntado un tiempo atrás, ¿podéis beber la copa que yo debo beber y ser bautizado del bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron sí, pero ahora estaban allí dormidos. No entendían lo que Jesús le había preguntado,
aunque dijeron que sí, porque ahora Jesús necesitaba la compañía, necesitaba las oraciones de sus discípulos más cercanos, pero ellos dormían. Jesucristo volvió a aquel lugar. El peso que estaba soportando Jesucristo no se puede describir, no lo podemos entender. Estaba cargando con el pecado de todo el mundo en esta hora triste, esta hora negra, esta hora oscura en la vida de Jesucristo. En ese lugar en Getsemaní se estaba peleando la última batalla. Era la batalla que iba a decidir si Jesucristo seguía adelante o si Jesucristo se iba a echar para atrás. Era la batalla que iba a decidir quién iba a ser el vencedor. Y el vencedor iba a obtener el trofeo. Y el trofeo, ¿saben quién es el trofeo? Pues era tú y era yo. Eso era lo que estaba en juego, era nuestra salvación. Y Jesucristo, como portador del pecado, estaba sufriendo, llevando el peso del pecado, sintiendo la lejanía de Dios de él, que es la ira de Dios. Cuando Dios se aleja, eso estaba sintiendo Jesucristo. Por eso su alma angustiada clamaba, dice la de White, que se aferraba al suelo frío como para evitar ser separado de su Padre. Porque sentía que era tan tremendo lo que estaba pasando que había una separación entre él y su Padre, y eso él no lo podía soportar. Es que aquel que no hizo pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, y él estaba cargando el pecado de todo el mundo en esa hora triste y esa hora negra. Allí era el momento decisivo. Jesús comenzó a suplicar, su alma angustiada, y dice la Biblia que su sudor fue como gotas de sangre. Ese fenómeno, no sé cómo se llama, pero es un fenómeno que indica cuán terrible es la angustia mental de una persona para llegar a ese extremo. Y así estaba Jesucristo. Cuando volvió a los discípulos nuevamente, otra vez los halló, los encontró dormidos. Jesús volvió por tercera vez al mismo lugar y repitió por tercera vez la misma oración. Y yo no sé qué habrá respondido el Padre, pero que Jesús sabía perfectamente que él podía echarse hacia atrás, él podía volver al cielo, él podía volver a su Padre y dejar que el culpable cargase con la consecuencia de su propia decisión, que fue la de pecar. Pero si él volvía hacia atrás, entonces tú y yo habríamos estado perdidos para siempre. Y Jesús, en ese momento duro, dice Leonard White, que Dios envió a un ángel, un mensajero, y no lo envió para quitarle la copa, no, lo envió para animar que tomara la copa, asegurándole que el Padre estaba con él y que el Padre lo amaba. Y Jesús, en este momento difícil, tomó la decisión. Voy a seguir hacia adelante, pase lo que pase, sea lo que sea, yo voy a seguir adelante, porque Jesús no quería que tú y yo nos perdiésemos para siempre. Y por eso Jesús tomó la decisión. Su sudor de sangre, toda su angustia, todo lo que él pasó fue por amor al hombre pecador. Él se hizo garante del pecado. El que no cometió pecado, aquí estaba sufriendo la culpabilidad del pecado, cargando la culpabilidad del pecado, que no lo podemos entender, no lo podemos explicar, por supuesto. Pero leemos, por ejemplo, que lo que Jesús sentía era la separación entre él y el Padre, porque él estaba siendo ahorita portador, cargador del pecado de toda la humanidad. Y por eso había una separación entre él y Dios. Y Satanás le decía, ¿cómo es posible? Tú estás loco. Pero ¿qué estás haciendo? ¿No ves que tus discípulos todos te van a abandonar? Uno de tus mejores discípulos te traicionará y el otro te va a negar. Y el pueblo que vienes a salvar te va a matar. Pero tú estás loco. Pero Jesucristo no hizo caso a la voz de Satanás. Siguió adelante. Aunque su sacrificio no iba a salvar a todo el mundo. No porque no alcance, sino porque no todo el mundo lo va a recibir ni lo va a aceptar. Sin embargo, hay un texto que dice que vio el sacrificio o el resultado de su sacrificio y queda satisfecho. Así que Jesucristo quedó satisfecho porque el ángel que vino a acompañarlo le dijo lo que iba a suceder, cuál iba a ser el resultado de su sacrificio. Muchos se iban a salvar, iban a aceptar y estarían con él en donde él estuviese, porque en la oración de Juan 17, él también había dicho, quiero que aquellos que me has dado estén donde yo estoy. Y Jesucristo quiere que tú y yo estemos donde él está, porque él oró no solamente por los 11 que estaban con él, sino por aquellos que habían de creer en Jesús por la palabra de los 12, de los 11.
Y esos somos tú y yo. Hemos creído por la palabra que hemos leído, que hemos escuchado, hemos creído en Jesucristo. Por lo tanto, su oración también es para ti y para mí. Él desea que donde Él esté, nosotros también estemos. Y por eso Jesús gustó la muerte, menospreció la vergüenza, se expuso al maltrato, al sacrificio, a toda esta desgracia del pecado. Él la cargó, la llevó por ti y por mí para que tú y yo tengamos un camino, tengamos una esperanza. Después de todo esto, Jesús volvió a donde estaban los discípulos y le dijo: duerman ya, la hora llegó, he aquí, Él se acerca, el que me entrega. Y Jesús salió al encuentro del traidor, de las turbas que lo estaban buscando. Cuando llegaron, cuando se encontraron, Jesús preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Cuando Jesús dijo yo soy, el ángel que había estado con él se interpuso entre Jesús y la turba. Y todos cayeron al piso como muñecos. Pero luego se levantaron, el ángel se fue, se levantaron y nuevamente Jesús volvió y preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Entonces Jesús le dice: os he dicho que yo soy, pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Pensaba en sus discípulos. No quería, sabía la fe débil que tenían los discípulos y él no lo iba a arriesgar. Así que llévenme a mí, pero a ellos déjenlo tranquilo. Pero cuando empezaron a atar a Jesucristo, Pedro se alborotó, sacó una espada que llevaba y trató de matar a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y dice la Biblia que solo le cortó una oreja. Y Jesús tomó y sanó a ese hombre. Y le dijo: Pedro, vuelve la espada a su vaina. Y le dijo más: ¿es que no cree que yo puedo orar a mi Padre y me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces los discípulos en silencio se preguntan: oye, pero entonces ¿por qué no lo hace? Una pregunta que no se expresó, pero Jesús la respondió y le dijo: mas ¿cómo entonces se cumpliría la escritura? Entonces, después de esto, ataron a Jesucristo y por su gestión de Pedro, todos salieron huyendo y dejaron a Jesucristo solo. Entonces lo ataron, lo amarraron y de ahí lo llevaron entonces a casa del sumo sacerdote o del ex sumo sacerdote Anás. Mañana vamos a hablarles de lo que pasó de este momento en adelante, lo que es todo el juicio de Jesucristo y lo que fue luego la presentación delante de Pilato, delante de Herodes y finalmente con la crucifixión y la sepultura. Por esta noche, quédate con esto. Cuando Judas salió del aposento alto, era ya noche. No espere que llegue la noche en tu vida, mi amigo, mi hermano. No espere. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Jesucristo dijo: el que yo soy la luz y el que viene a mí no andará en tinieblas. Era noche para Judas, para los demás discípulos, aunque era noche, pero ellos estaban frente a la luz de la vida. Y el que tiene la luz de la vida, pues siempre andará en la luz y nunca lo van a sorprender las tinieblas. Así que yo quiero recordarte esto en esta noche una vez más. Hoy es día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Vayamos a la luz de la vida que es Jesucristo. Todo el sacrificio que Él hizo, todo lo que Él sufrió, lo hizo por ti, lo hizo por mí, para que tú y yo tengamos una oportunidad y una esperanza de vida eterna. Jesucristo es la luz de la vida. Todo aquel que venga a la luz tendrá la vida. No esperemos que anochezca, no esperemos que el tiempo pase, porque no sabemos qué vendrá después. Pero hoy sabemos que tenemos el sol de la misericordia y de la gracia, todavía brilla para este mundo. Pero te recuerdo que lo dije hace un ratito: llegará el tiempo en que el sol de la misericordia y de la gracia se va a poner sobre el mundo y ya cuando eso ocurra, todo estará decidido y no habrá más nada que hacer. Así que medita en esta cosa, piensa en ello, vea la palabra de Dios, mira a Jesucristo, contempla a Dios a través de Jesucristo y vamos al Padre de misericordia, que es amplio en perdonar. Todos los discípulos lo negaron, todos le huyeron, todos lo abandonaron, pero Jesucristo lo perdonó a todos, excepto Judas, porque Judas no quiso arrepentirse. Y salió, fue de noche, y quizá mañana toquemos algo de lo que sucedió después de esto con Judas, mientras Jesucristo estaba siendo juzgado en casa del sumo sacerdote. Así, mi hermano querido, te invito para que mañana a las 7:30 nuevamente
esté con nosotros. Vamos a hablar de, como ya te dije, vamos a empezar desde este momento que Jesús fue apresado hasta que fue sepultado. Y que también mañana podamos ser atraídos a Jesucristo a través de esta contemplación. Feliz noche, Dios te bendiga y nos vemos, te espero mañana a la misma hora, 7:30. Feliz noche.